Y vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Álvarez, que en esta oportunidad nos viene a hablar de un tema que, como siempre pasa, porque no hay una columna de Rodrigo que no pase, enseguida genera polémica y polvadera ahí atrás de cámaras. Y en esta oportunidad es cómo pagar nuestras deudas, cómo salir de esas deudas que nos aquejan, pequeñas, grandes, medianas. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Acá hay varios que deben, ¿eh? ¿Sabes qué? A mí yo me metí en el mundo, una de las cosas que me llevó a meterme en este mundillo de las finanzas personales está muy relacionado con las deudas. En particular con un concepto que se conoce como sobreendeudamiento, que ustedes lo mencionaban hace un rato, ¿no? Que es cuando alguien se mete en una deuda y no la puede pagar, entonces ¿qué hace? Adquiere otra deuda para pagar la deuda y entra en una calecita que eventualmente puede terminar vendiendo todo lo que tiene, todo su patrimonio y generar, digamos, cicatrices que le van a acompañar por el resto de su vida. Y lo cierto es que nadie nos enseña en nuestra vida profesional, laboral, cómo gestionar las deudas, ¿sí? No, si me atrevo a decir que en ningún ámbito educativo que no sea específico, no te enseñan. Ni siquiera, te diría que ni siquiera en los específicos. Yo conozco, uno diría, bueno, plata, contadores, economistas. Conozco un montón de contadores y economistas que dicen, mira, yo soy un desastre, en mi casa la que lleva las cuentas es mi mujer la que tiene clara, o viceversa, digamos, ¿no? Más como que tiene que ver con una personalidad, con un instinto, con una responsabilidad que todos deberíamos asumir en nuestra vida. Yo lo asumo con un concepto que es el concepto de inteligencia financiera, ¿no? O sea, hoy por hoy se conoce que hay varios tipos de inteligencia, no está solo la matemática lógica, sino que podemos tener inteligencia emocional, musical, lingüística, etc. Y hay una más que es lo que se llama la inteligencia financiera. Sí, que no sé si es como cuando alguien dice es vivo para los negocios. Alguien que es vivo para los negocios. Creo que es una característica que entra dentro de esta inteligencia financiera. ¿Sí? Y una de las cosas que hace la gente que es muy inteligente financieramente es tener mucho cuidado con el manejo de deudas, ¿sí? Porque ¿saben qué es una deuda? Una deuda no es otra cosa que hipotecar futuro, ¿sí? Una deuda, o sea, digámoslo así. A ver. Hay una frase típica que dice el tiempo es dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de las personas reciben sus ingresos a partir de su trabajo, que es su tiempo y su conocimiento en un lugar, ¿no? O sea, yo hoy cobro un sueldo porque estoy 8 horas trabajando en la oficina haciendo tal cosa, ¿sí? O sea, lo que estoy invirtiendo ahí es mi tiempo, me están pagando por mi tiempo. Exacto. ¿Sí? Cuando yo vale X cantidad de dinero. X cantidad de dinero según la suerte que tengo, mi profesión, mi conocimiento, etc. Y hay una realidad que es, cuando yo asumo una deuda, lo que yo estoy haciendo es decir, te estoy dando tiempo de mi futuro, te estoy dando dinero en mi futuro, que eventualmente no sé si lo voy a tener, digamos, ¿no? Que es el gran problema que tenemos con el manejo de deudas, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy difícil hacer un juicio de valor de, uy, mirá, este está endeudado. Es muy complicado porque hay que ponerse en los pantalones y los zapatos de cada una de las personas que asume esas deudas, la circunstancia en la que está. Los motivos. El tipo de deuda, qué sé yo, es y un mercado que te lleva a eso, ¿no? O sea, basta caminar por nuestra principal avenida para ver que las empresas que dan crédito a sola firma se han multiplicado en los últimos años. Yo cuando escucho una publicidad que dice solo con la cédula tiemblo, ¿no? Porque hay algo que es claro, el negocio de una persona que te presta dinero es cobrarte intereses. Nadie lo hace porque es bueno, digamos, ¿no? O sea, su negocio es cobrarte intereses. Y cuanto menos seguridad tengan de que tú le vas a pagar, más te van a cobrar por esos intereses. A mayor riesgo, mayor interés. Exacto. Eso es así. Y cuando te dicen a sola firma, en realidad lo que te está diciendo es, mira, ni siquiera voy a validar que vos seas capaz de pagar esta deuda, entonces como ni lo voy a validar, seguramente te voy a cobrar mucho. Entonces es la última opción de muchas personas. Claro. ¿Qué pasa cuando yo compro algo a crédito o por medio de una deuda, algo que me sale 10, que de repente para poder comprarlo yo tendría que esperar un año de ahorro, lo puedo hacer hoy? Entonces lo que estoy haciendo es comprando tiempo también de alguna manera, ¿no? Estoy adelantando la compra de algo. ¿Cuál es el costo de eso? Seguramente lo voy a terminar pagando más caro por concepto de los intereses. Eso siempre es así. O sea, la clave de esto es si puedo planificar, pero muchas veces no puedo. Yo que sé, ahora empiezan las clases, basta pasar por el dial y tenemos 1000 cooperativas o cosas que te prestan plata que te dicen, comienzo de clase, tenés muchos gastos, no te preparaste, no lo planificaste, zrácate. Te prestamos tanta plata y bueno, te prestan de repente 10.000 pesos y terminás pagando en un año, terminás pagando 20.000 pesos por eso que te prestaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente llega a un nivel de endeudamiento alto. ¿Sí? En Uruguay yo tengo la sensación, no tengo un número que lo compré, pero por hablar con muchas personas, que la gente está endeudada, tiene muchas deudas, ¿sí? Y hay un señor, uno de estos gurúes de la finanza, que se llama Dave Ramsey, que el tipo
hizo un método para salir de deudas, ¿sí? El loco definió un método para ayudar a las personas a salir de deudas, que son 4 o 5 pasos muy sencillos y complicados. Sencillo de decir, complicado de hacer, ¿no? Entonces, ¿sabes que para te hago un paréntesis? Sí, claro. Una vez leí un informe que decía que Uruguay es uno de los países de Latinoamérica donde más crédito se usa, por ejemplo, ¿no? Sí, es probable. Y eso te da la pauta del nivel de endeudamiento que puede tener la gente. gente. Sí, ya que sigo dentro del paréntesis, ya que lo decís, capaz que nosotros a veces asociamos el crédito a voy a pedir plata prestada. Pero es cierto que nosotros tenemos un mecanismo de crédito en el bolsillo, que es la tarjeta de crédito, ¿sí? Nosotros tenemos la tarjeta de crédito y la de débito. Y la de crédito, en realidad lo que yo estoy haciendo es usar plata que no es mía, que es del agente financiero, del banco, y después se la voy a devolver. Si no le puedo devolver esa plata, me empieza a cobrar intereses. Y son esos intereses, digamos, lo que hace que aquello que yo compré por 10 me termine saliendo 14, 16, 20. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esta inclusión financiera, que es muy buena en cierto sentido, nos da un mecanismo de crédito a todo el mundo. Hoy los bancos conocen cuáles son nuestras operaciones y saben el crédito que nos pueden ofrecer. Entonces es común entrar al web banking y que te digan felicitaciones, tiene un crédito preaprobado de tanta plata, porque saben lo que haces. Sí, digamos. Uy, qué bueno, qué crack que soy, pero en realidad no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cerramos el paréntesis. A los 5 pasos. Lo primero, sí, más o menos 6, por ahí. Vamos a contarlos, sí. Y ahora vemos cuántos son porque no me acuerdo. No. El primero es identificar claramente, perdón, el 0, si querés, es dejar de asumir deudas. Tengo que hacer un esfuerzo muy fuerte por decir, bueno, a partir de ahora tengo que vivir con lo que tengo y no puedo asumir más deudas. ¿Y eso incluye entonces la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito incluye sí la tarjeta de crédito y llevarla a la tarjeta de débito, que lo que hace es, en vez de sacar plata mía. Exacto. Eso puede implicar para alguien un sacrificio, capaz que no lo puedo hacer hoy y lo tengo que planificar para el mes que viene o dentro de 2 meses porque hoy no da, digamos. O de repente puede bajar la cantidad de cosas que compra a crédito y algunas... Por ejemplo. Sí. ¿No? Pero tenemos que intentar dejar de que... Los fundamentalistas lo que hacen es, en otros países, digamos, el mecanismo de crédito es la tarjeta. No existe en esto que te prestan plata. Tijera, corto tarjeta y bueno, veré cómo me arreglo, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es listar todas aquellas deudas que tengo. O sea, tengo que hacer el ejercicio, lápiz, papel y listar a quién le debo dinero y cuánto dinero le debo. Ese es el momento doloroso. Sí, porque me va a decir cuál es el pasivo que tengo, ¿no? A quién le debo plata. Después, lo que dice Ramsey es, el tercer paso es, ordenemos esa lista de deudas. ¿Sí? Prioritarias. Bueno, él lo que dice es, acá lo podemos manejar de distintas formas, pero lo que dice es, ordenémoslo de menor a mayor. ¿Sí? O sea, a quien le debo menos hasta a quien le debo más. ¿Sí? Ahora hacemos un paréntesis también con respecto a eso. Y lo que dice es, por todas esas deudas, si son de tarjeta de crédito, tenemos que pagar sí o sí el mínimo. ¿Sí? Al menos tenemos que pagar el mínimo de cada una. Si hago un convenio con la Intendencia de Canelones porque debo la contribución, al menos tengo que pagar el mínimo de lo que arreglo en ese convenio. ¿Sí? Y tengo que hacer el esfuerzo de poder sacar de mis ingresos la plata como pagar el mínimo de cada una de ellas ordenado en orden ascendente. O sea, primero la más baja, segundo la que es un poquito más alta, hasta la tercera. Ahí ya estamos hablando de que si uno logró un convenio con una determinada deuda, bueno, no faltar a él. No faltar nunca a ella. ¿Qué es lo que pasa? Si uno no paga el mínimo o no paga ese convenio, sigue aumentando mucho. Es como pedir un préstamo nuevo, sigue aumentando mucho la deuda, ¿no? Entonces lo que dice Ramsey es, bueno, sistemáticamente tengo que empezar a pagar las deudas, ¿sí? Entonces voy a pagar la primera, el mínimo de cada una, hasta que si tengo un poquito más de plata, se la pongo a la primera, hasta que se acabe la primera. ¿Sí? Y ahí ya reduje al menos una deuda. Lo que dice él es, psicológicamente lo que estoy haciendo es viendo cómo mis deudas van desapareciendo. Por eso la ordeno en forma ascendente. Podríamos ordenarlo por porcentaje que te cobran, etc. Vamos a tomarlo como que lo hacemos por orden ascendente, porque lo que hace es, voy viendo que la deuda va desapareciendo. ¿Sí? Entonces, después que desaparece la primera, ese dinero que me queda lo vuelco a la segunda. Y sigo haciendo el ciclo. ¿No? Y en algún momento te vas a quedar con tu ingreso entero para ti. Sí, pero lo que dice Ramsey es un último paso, digamos, sigo hasta que se acaben todas las deudas, un último paso que es, bueno, cuando se me acaben todas las deudas, voy a tener un montón de plata, en realidad, que me va a sobrar, digamos, ¿no? Porque no tengo deudas. Yo sé que es difícil. Ya que generé la conducta, ya que esto me llevó algunos años, y generé la conducta de sacar plata al principio del mes para pagar las deudas, voy a hacer el esfuerzo de ahorrar en un fondo de emergencia. O sea, esta plata que tengo acá, voy a seguir 4 o 5 meses más y la voy a guardar en algún lugar. ¿Para qué?
para no tener que pedir plata prestada de nuevo. La próxima vez que yo necesite plata, en vez de ir corriendo a la tarjeta de crédito a 18 de julio, lo que hago es uso ese fondo de emergencia. Y eso es plata mía, me la presto yo a mí, entonces no voy a tener el problema de los intereses. Bien. Y ese es el método que, yo lo digo, suena como una pavada, Sí, pero igual es súper complejo de hacer y muchas veces implica un acompañamiento para hacerlo, ¿no? Y por eso me sonrío también, porque sí, porque además hay deudas y depende realmente. Hay gente que está ahogado, es bastante más complicado. Ni hablar. Esto es un método, el método funciona, pero también, si querés adelgazar también funciona salir a correr, digamos, ¿no? Es re fácil decirlo, es una pavada. Salir a correr te va a funcionar. Pero bárbaro. hacerlo es la parte complicada. Yo tengo plena seguridad que el método funciona, pero tenemos que tener la motivación suficiente para hacerlo y a veces solo es muy complicado, ¿no? Y porque si se necesita ayuda, está Neurona Financiera, por ejemplo. Para eso no sé, pero no, sí, la idea es... pero es uno de los servicios, es nada más que servicios y ayudar en ese sentido, porque de nuevo, ¿no? El problema del endeudamiento es un problema complicado que arruina parejas, que arruina familias y que arruina futuro. Y eso de la inteligencia financiera que hablábamos al principio, en realidad es algo heredado, ¿no? Es algo que lo vemos de nuestros padres. Como nadie me lo enseña, lo veo en mi casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le transmitimos a nuestros hijos en ese sentido, porque eso va a definir el comportamiento que van a tener de grandes y creo que yo al menos soy convencido que la inteligencia financiera es algo que es sumamente importante que los niños lo aprendan el día de hoy. Ni que hablar, mira, ahora que decís, realmente ojalá estuviera dentro de lo que es el ámbito institucional, educativo y académico, porque como decís vos, es realmente muy importante para después luego poder tener una vida, por lo menos desde ese punto de vista, tranquila y poder, bueno, disfrutar de lo que uno sea capaz de generar, poquito, más o menos o mucho, pero bueno, sin tener deudas. Gracias, un placer. Por favor, un gusto.